Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y en este video tutorial vamos a ver qué es XML. XML son las siglas en inglés de Extensible Markup Language. En español, lenguaje de marcas extensible. XML es un metalenguaje de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium. Recordemos que el W3C, el World Wide Web Consortium, es un consorcio internacional que crea recomendaciones para la World Wide Web. El sitio web del W3C tiene toda una sección dedicada a XML. XML proviene de un lenguaje inventado por IBM en los años 60, llamado GML, Generalized Markup Language, que surgió por la necesidad que tenía la empresa de almacenar grandes cantidades de información. Este lenguaje gustó a la ISO, por lo que en 1986 trabajaron para normalizarlo, creando SGML, Standard Generalized Markup Language, capaz de adaptarse a un gran abanico de problemas. A partir de SGML se creó XML como un subconjunto más fácil de utilizar. Vamos a ver varios ejemplos de documentos escritos con estos tres metalenguajes. Este es un ejemplo de documento basado en GML. Las etiquetas se indican mediante dos puntos y definen elementos de un documento como encabezados, párrafos y listas. El siguiente documento está basado en SGML. En SGML ya se emplean los símbolos menor que y mayor que para delimitar las etiquetas. El siguiente documento es una página web creada con HTML 4.01. Inicialmente el lenguaje HTML se desarrolló como una aplicación de SGML. Este ejemplo es un documento XML que emplea el formato RSS que se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a una fuente de contenidos. Por último, este es un ejemplo de documento XML que emplea un vocabulario propio. Como se puede apreciar, excepto el primer documento que está basado en GML, el resto de documentos presenta un gran parecido y en todos ellos las etiquetas se escriben de la misma forma. Entonces, ¿qué es XML? XML no es un lenguaje, no define un conjunto de etiquetas. XML es un metalenguaje porque permite crear lenguajes. En concreto, XML proporciona una serie de reglas para que cualquiera pueda definir su propio conjunto de etiquetas y atributos y pueda definir las relaciones que existen entre esas etiquetas. Volviendo a GML, SGML y XML, los tres son metalenguajes. Los tres permiten crear lenguajes. SGML está inspirado en GML y a su vez XML está inspirado en SGML. Por otro lado, HTML, XHTML, MathML, RSS, SVG y otros más sí que son lenguajes. HTML está basado en las reglas de SGML, mientras que los otros están basados en XML. La última recomendación de XML es la 1.1 segunda edición, de septiembre de 2006. Respecto a la versión anterior, la 1.0, proporciona una compatibilidad completa con Unicode. Si no se necesitan las nuevas características de la versión 1.1, el W3C recomienda crear documentos según la versión 1.0, ya que se evitarán problemas de compatibilidad con muchas herramientas. Veamos a continuación cómo se escribe un documento XML que sea correcto. Un documento XML puede ser correcto a dos niveles: bien formado y válido. En primer lugar, un documento XML bien formado cumple todas las reglas de creación de documentos que veremos a continuación en este video tutorial, como por ejemplo los caracteres que son válidos para el nombre de una etiqueta. Por otro lado, para que un documento sea válido, en primer lugar tiene que estar bien formado y a continuación será válido si cumple la definición concreta del lenguaje que se está empleando, como por ejemplo que los nombres de las etiquetas y de los atributos sean los correctos. Para especificar un lenguaje se emplean ciertos formalismos como DTD, XML Schema o RelaxNG que veremos en otro video tutorial.
Veamos las reglas de creación de un documento XML que definen si está bien formado. Aunque no es obligatorio, un documento XML debe comenzar con la declaración XML, que es una instrucción de procesamiento que declara al documento como un documento XML. Esta declaración indica la versión de XML, el juego de caracteres empleado y alguna cosa más. Si esta declaración no se incluye, se emplearán unos valores por defecto. A continuación de la declaración viene el cuerpo del documento, que se compone de elementos. Un elemento se compone de una etiqueta inicial y una etiqueta final, que tienen el mismo nombre. La etiqueta inicial puede llevar atributos, pero la final nunca lleva. Los atributos pueden llevar un valor. Por último, las etiquetas pueden tener contenido. El contenido puede estar formado por otras etiquetas o puede ser simplemente texto, como en este ejemplo. Un documento XML bien formado debe contener un elemento raíz único. Los elementos se organizan entre sí de forma jerárquica y no se permite el solapamiento de los elementos. No puede haber elementos que se extiendan entre varios elementos. En XML se distinguen las mayúsculas y minúsculas. Por tanto, este elemento no estaría correctamente construido. En XML se permiten elementos vacíos, elementos sin contenido. Estos elementos se pueden escribir de dos formas. Se puede escribir la etiqueta inicial y final, o una única etiqueta que representa la inicial y final al mismo tiempo. Los valores de los atributos se tienen que escribir siempre entre comillas dobles o simples. Si en el valor de un atributo se quiere escribir una comilla doble o simple, se tienen que escribir estas entidades que representan caracteres especiales. En XML existen algunos atributos reservados, que se emplean en la especificación de XML. Estos atributos reservados comienzan siempre con el prefijo XML . Los comentarios en XML se abren con la sintaxis menor que, exclamación, guión, guión, y se cierran con guión, guión, mayor que. En XML todos estos caracteres son equivalentes: el tabulador, el avance de línea, el retorno de carro, el espacio en blanco, y todos ellos realizan el papel del espacio en blanco o separador. Además, los caracteres de retorno de carro y salto de línea se normalizan a salto de línea. En XML existen estos 5 caracteres especiales que se deben representar con estas entidades de carácter cuando se quieran utilizar como literales. Por último, en XML existen las secciones CData, que permiten que el analizador ignore ciertas secciones del documento. Una sección CData se define con esta sintaxis, y en el contenido de la sección CData se pueden emplear los caracteres especiales, como ampersand, menor que y mayor que, sin peligro de que sean interpretados por el analizador de XML. Y con esto termina este video tutorial en el que se han explicado los aspectos básicos de XML. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en mis páginas web http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es y en http://desarrolloweb.dlsi.ua.es podrás encontrar más información sobre la accesibilidad web y el desarrollo web. O también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan@ua.es.